Parasha Hayei Sara. Itziak, el hijo de Abraham. Y Abraham era anciano, entrado en días, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Bereshit 24:1. Dice Rashi, en todo, Bekol tiene el mismo valor numérico que hijo. Ven, podríamos preguntarnos por qué. No fue escrito explícitamente. Y Hashem bendijo a Abraham con un hijo, si ese es el significado. ¿Por qué razón la Torá prefirió decirlo de manera oculta? Vi algunas explicaciones que dicen que Yitzhak Avinu era parecido a Abraham en todo lo que tenía. Abraham también lo tenía a Yitzhak, porque el mero hecho de tener un hijo no es el origen de la bendición, sino que la bendición radica en que ese hijo tenga esas cualidades especiales. La bendición solo se cumplió en el hecho de que Yitzhak se parecía a Abraham en todas sus cualidades. Dicen también los sabios, Tanjuma Toldot 1, que Hashem bendijo a Abraham con un hijo que tenía su mismo rostro, para que la gente no dijera que Sara se había quedado embarazada de Abimelech, porque Abraham ya era anciano. Para evitar estas dudas, el Creador dibujó el rostro de Yitzhak como un retrato del rostro de Abraham Avinu. En el día en que Yitzhak dejó de mamar, Abraham Avinu hizo una fiesta para sus allegados, y entre los invitados estaban los líderes y los grandes de esa generación, Shem y Eber y Abimelech. Rashi, Bereshit 21:8. ¿Por qué razón Abraham invitó a Abimelech? Esto podría llegar a despertar sospechas respecto a que Yitzhak fuera su hijo, pero como dijimos, todos estaban seguros de que era hijo de Abraham por el increíble parecido. Por eso, el hecho de que Abimelech estuviera presente no despertaba ninguna sospecha, sino por el contrario. Sobresalía aún más el parecido del niño con su padre Abraham, lo cual demostraba que era hijo de él. Cuando observamos cómo se dieron los hechos, nos preguntamos por qué el Creador hizo que Sara fuera tomada por Abimelech justo antes de que naciera Yitzhak, provocando así la posibilidad de que alguien llegara a pensar que el embarazo fuera de Abimelech. El Creador podría haber arreglado que esto ocurriera en otro momento. Aparentemente, la respuesta tiene que ver con el hecho de que los filisteos vivieron en la tierra de Israel durante miles de años, y la historia del pueblo de Israel está llena de guerras con los filisteos. Hashem le dijo a Abraham que fuera a Gerar, la tierra de los filisteos, para entablar la relación que desembocaría en el pacto que habría después entre el pueblo de Israel y los filisteos. Queda claro que hay una relación profunda entre los filisteos y Eretz Israel, y que ellos recibieron una cierta posesión sobre la Tierra Santa, lo que no ocurrió con los edomitas. Los descendientes de los filisteos, que son hoy en día los musulmanes, siempre desearon la posesión de Eretz Israel por la sed de venganza que ardía dentro de ellos debido a que Sara echó a Ismael. Por eso quisieron echar al pueblo de Israel que se asienta en Sion, para quedarse con su tierra, el Creador no lo permita. Shabbat Shalom, mil bendiciones para todos ustedes. Sino que irás a mi tierra y a mi lugar natal y tomarás una mujer para mi hijo, para Yitzhak. Este es el juramento que le pidió Abraham Avinu a Eliezer, tomar una mujer de su tierra natal, que era Harán. En su libro, el Ram pregunta, ¿por qué Abraham obligó a Eliezer a tomar una mujer de su tierra natal y no de Canaán? Estas eran idólatras y las otras también. ¿Qué diferencia había entre ellas? Y aquel que posee esta cualidad, incluso si se comporta incorrectamente, al final logrará formarse y crecer, tal como está escrito, Tehilim 89:3, un mundo de bondad se formará. El mundo es la persona, que es como un mundo en miniatura, lo cual expresa que si la bondad lleva a la persona a dar, ella se formará y crecerá. Esto era algo que existía en Harán, pero que no lo poseían los kenanitas. En la tierra de Canaán se encontraban Sedom y Amorá, Sodoma y Gomorra, donde la bondad y la caridad eran consideradas transgresiones. Aquel que pedía caridad y aquel que la daba eran condenados a muerte de inmediato, tal como vemos en el caso del rey de Sodoma, que le pidió a Abraham que le devolviera solo a las personas para gobernar sobre ellas, tal como está escrito, Bereshit 14:21. Dame a las personas y toma para ti los bienes. También con respecto a Efrón, los sabios dicen, Baba Metzia 87a, que su nombre fue escrito en la Torá sin la letra Bab para decirnos que hablaba mucho y hacía poco. No lo entregó sino hasta que recibió 400 shekels de plata, lo cual era una gran suma de dinero. Al principio le dijo a Abraham 400 shekels de plata, entre
tú y yo, ¿qué es? Bereshit 23:15. Rashi dice que la expresión entre tú y yo significa entre dos amigos queridos como nosotros. ¿Dónde se habían conocido para ser tan amigos? Efrón solo lo dijo para recibir el dinero y con esa intención llamó a Abraham amigo querido. El nivel de Efrón era tan bajo que él no pensó en absoluto en el dolor de Abraham, quien aún tenía delante de sí a su esposa muerta, que cuando oyó que Eliezer había llegado a Harán y vio las joyas que tenía su hermana Rivka, quiso quedarse con la riqueza de Eliezer y salió a encontrarlo para matarlo. Al ver que Labán se acercaba con una espada, Eliezer pronunció un nombre de Hashem y se elevó en el aire junto con 10 de sus camellos. Si ya he desalojado la casa y hay lugar para los camellos. Bereshit 24:32. Rashi explica que ya he desalojado la casa, se refiere a toda la idolatría. ¿Y por qué sacó de la casa todos sus ídolos? Porque quería alojar allí a Eliezer y sabía que él no estaría de acuerdo en quedarse en una casa llena de objetos de idolatría. Esto no se entiende. ¿Acaso no había salido para pelear contra Eliezer y matarlo? Entonces, ¿por qué pensó en darle alojamiento? Lo que ocurrió fue que incluso cuando fue a cometer un asesinato, tuvo en cuenta la posibilidad de no poder luchar contra Eliezer, y enseguida se despertó en él la cualidad de la benevolencia, que estaba grabada en su naturaleza, y que lo llevó a sacar de su casa todos los ídolos. De esta manera, si Eliezer vivía, él podría recibirlo en su casa. Por eso fue que Abraham le advirtió a Eliezer que buscara una esposa para su hijo en Harán y no en otra parte, porque así se aseguraba de que la mujer por lo menos tuviera esta cualidad de la benevolencia. Eliezer encontró a Rivka, que era una gran tzadeket, y a pesar de vivir entre malvados no emuló su comportamiento. La prueba de esto es que cuando llegó a Beersheba y vio a Itzhak a lo lejos, se prosternó porque vio sobre él la presencia divina. El Ramamipano, Asaram Amarot Mamar, Koljai 3:29, escribió que después del sacrificio, los ángeles se llevaron a Itzhak y estudiaron Torah con él durante 3 años, y por eso tuvo el mérito de que la presencia divina estuviera siempre con él. More Moshe Baru.